Dios le bendiga, bienvenidos todos a esta reunión, que el Señor le bendiga, aquellos que nos siguen a través de Facebook, a través de nuestros amigos a través de la red de Apocalipsis Network, radio, televisión. Sean bienvenidos, reciban la palabra del Señor, así como nosotros también la recibimos aquí, la compartimos, que sea de bendición para ustedes, así como es siempre de bendición para cada uno de nosotros. Lo mismo que el Señor tiene para hablarnos a nosotros es exactamente lo mismo que necesitan ustedes, así como nosotros también. Así que Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Trajeron su Biblia, entonces digan conmigo: soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La visión común del mundo por lo general es ver a la pobreza como algo marginal, como algo que hay que darle batalla todos los días para que todos tengan sus oportunidades o satisfechas sus necesidades. El tema de la pobreza es ver a alguien en una situación inhumana, estar viviendo en la miseria, en cosas que creo que nadie quería estar por esos lados. Esta es la condición que el mundo tiene de los pobres. Las naciones se reúnen para llevar alimento, para sacar a la gente de la pobreza, o por lo menos mitigar su sufrimiento. Y siempre entendemos que el estar de ese lado es un lugar de miseria, de escasez. Pero qué cosa loca la cosa del reino de los cielos. Es el reino del revés. Mientras que el mundo margina la pobreza, el reino de los cielos los llama bienaventurados a los pobres. Mientras el mundo tiene al pobre como un costado, como la sobra o el resto de toda la sociedad, el reino de los cielos se goza en los pobres. Esto fue lo que enseñó el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 5. Trajo una enseñanza diferente, algo distinto a la costumbre y aún al conocimiento que tenemos. Ser pobre era una condición de rechazo en aquellos tiempos, así como ser leproso, ser enfermo. Todo quedaba rechazado y al costado de la sociedad. De hecho, hay muchas personas que aún discriminan a los pobres. Pero el Señor Jesús vino a traer algo distinto ahí en Mateo capítulo 5. Él habla sobre las bienaventuranzas en su sermón allí en el monte. Y Él trae una enseñanza que va contra el conocimiento y la costumbre de todo el pueblo, de todos aquellos que lo estaban escuchando allí en aquel lugar. Tal vez ellos esperaban a alguien que los sacara, un libertador que los sacara de la pobreza económica, de la miseria económica. Pero Jesús vino con otra enseñanza, con otra forma de pensar y otra forma de ser. Y enseñar también que hay una condición para que ganemos el reino de los cielos. Tal vez muchos de los que estaban allí estaban diciendo, bueno, lo que está hablando es algo que nosotros ya lo conocemos. Nosotros podemos mirar los informativos y vemos en lugares muy pobres la condición en que se vive, las necesidades. Pero las cosas del mundo son cosas del mundo y las cosas espirituales son cosas espirituales. Cuando las personas son marginadas a raíz de su pobreza, de su miseria, el Señor los llama dichosos, los llama bienaventurados. Él trajo esta enseñanza para valga la redundancia, enseñar a aquellos que se sentían aún pobres naturales, a que era la única forma espiritual de heredar el reino de los cielos. El Señor podía haber hecho así y hacer rico a todos los que estaban allí. Y muchas personas sabemos que son ricos a pesar de su pobreza. Entonces el Señor podía haber hecho un montón de cosas allí, una cantidad de milagros, prodigios, incluso económicos, multiplicación de alimentos. Pero Jesús, llevó una enseñanza profunda, apuntando siempre a la heredad del reino de los cielos, apuntando a ganar la salvación. Y les enseñó que la condición de pobre que tenían ellos no es tan extrema cuando el Señor está en el asunto. Cuando Dios está en el tema, la pobreza es bien vista. Entienda bien esto. La pobreza es bien vista. Ahora también entienda esto, si Dios nos juzgara a nosotros por los bienes materiales que podemos tener o que poseemos aquí en la tierra, entonces entrar al reino de los cielos sería una odisea, sería bien caótico, bien complicado. Pero como Dios tiene una visión
no solamente perfecta, sino muy diferente a la que tenemos nosotros, de conocer o de ver a alguien en pobreza. Él trajo una enseñanza profunda para todos aquellos que estaban allí en el monte. Y ahí en Mateo capítulo 5, ¿lo tiene? Él empieza con una palabra que dice bienaventurados en el versículo 3. Él empieza con una palabra que dice bienaventurados. Bienaventurados todos. Y después da una serie de enseñanzas acerca de quiénes son los bienaventurados. Y es la palabra con la cual Jesús empieza la bienaventuranza. Y sobre cada una de ellas, Él empieza de esta forma. Bienaventurados los que, bienaventurados los que, bienaventurados los que. Ahora, ¿qué significa? Para entender la enseñanza, tenemos que saber qué significa bienaventurado. Y bienaventurado significa feliz, dichoso. Califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad. Qué cosa loca estar en pobreza y ser digno de felicidad según la palabra de Jesús. Y así Jesús comienza la bienaventuranza con este concepto: dichosos y felices todos aquellos a quienes el mundo margina, porque es cuando Jesús los felicita por su condición. Y en el versículo 3, la primera bienaventuranza, y no por suerte, sino por orden divino, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cosa loca. Los que estaban allí, todos eran pobres, todos estaban en condición de miseria, pobreza económica, todos estaban allí como queriendo, como esperando algo distinto de aquel que podía hacer algo distinto. Tal vez esperaban alimento en su casa para todos los días, una mejor economía, una suba de estatus social. Pero sin embargo el Señor le estaba dando una enseñanza que le dio vuelta a la cabeza. De hecho, no muchos la entendieron porque esperaban otra cosa. Muchas veces esto también sucede en la iglesia cuando hay alguien que viene con una expectativa de algo y Dios le habla fuerte y lo primero que hace es enojarse y apartarse de la iglesia. Esto sucedía también allí en el monte, cuando el Señor le estaba hablando no solamente a los discípulos, sino a todas las personas que estaban allí. El Señor subió al monte, se sentó y dice la Escritura, abrió su boca y empezó a enseñar. Y la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alcanzarán el reino de los cielos. Y yo podía imaginarme todas esas personas, esa multitud que estaba ahí, que eran todos pobres. ¿Cómo puede ser que a los pobres naturales se les llame dichoso, feliz, digno de felicidad? ¿Cómo puede ser que estando en pobreza, en ruina, en miseria, el Señor les diga: felicitaciones por la pobreza de ustedes? Sean dignos de ser felices por eso. Considérense dichosos, cosa que los ricos no pueden considerarse. Conocemos personas tan pobres, que lo único que tienen son dinero. Ese tipo de personas muchas veces no son dichosos, no son bienaventurados. Pero aquí el Señor, y después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí el Señor empezó con algo profundo que les costó entender a las personas que estaban allí. Su condición era mucho más que humilde y esperaban tal vez solución a sus problemas, solución económica a sus problemas. Pero el Señor irrumpió con una forma de pensar, con una teoría loca, diciéndole: sean dignos de ser felices si son pobres de espíritu, porque justamente para ustedes es el reino de los cielos. Sean dignos y dichosos por ser lo que son, porque ustedes son los herederos del reino de los cielos. Los que estaban allí tal vez no pudieron entender y muchos se habrán apartado, porque esperaban a un Salvador, a un Libertador que los sacara de la miseria. Pero el Señor vino con una enseñanza que rompió con todo conocimiento, que dejó a un lado todo lo natural y lo conocido hasta ese momento para llamar de dichosos a los pobres de espíritu. Y que solamente con esa condición, era la única condición que el Señor ponía para que puedan heredar el reino de los cielos. Dichoso en espíritu es aquel hombre, aquella persona que sabe que necesita de Dios. Pobre en espíritu es aquella persona que sabe que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pobre en espíritu es aquella persona que sabe que por más obras elocuentes de caridad que pueda hacer, no califica para alcanzar la bondad divina. Pobre en espíritu es aquel que sabe que todos los días peca,
pero tiene la posibilidad de ir a las rodillas a la presencia del Señor para que sus pecados sean perdonados y sus obras no sean contadas como dignas, porque sin duda están matizadas de pecado. Todo lo que vayamos a hacer sin duda tiene un pensamiento posterior. Hago esto para, ayudo porque, estoy aquí para ayudar porque tal vez un día necesite. Y el pensar en ayudar a alguien pensando ser retribuido ya es pensar de otra forma muy distinta a la que el Señor pensó. Por eso el Señor dijo, si recibieron de gracia, pues den gratis. ¿Qué significa esto? No cobren para hacer algo. Solamente den lo que ustedes aprendieron, sin esperar nada a cambio. Cuando dice nada a cambio, no refiere a moneda, refiere también al pensamiento. No des algo esperando que un día estés en la misma y ese mismo te ayude. No des algo a alguien esperando que permanezca en la iglesia. No ayudes a alguien esperando que un día te retribuya con acción de gracias o que tenga una palabra de gracias. El Señor dice, si recibiste de gracia, da de gracia. No esperes absolutamente nada de nadie, a no ser de Dios. Esta es una condición para ser pobre en espíritu. El Señor les estaba enseñando que solamente esa forma de ser los llevaría al reino de los cielos. Pobre en espíritu es aquel que reconoce que peca todos los días y que es heredero del pecado original que sucedió allí en el huerto del Edén. Que es inevitable que no seamos herederos. Pobre de espíritu es aquel que ya cuando conoció a Cristo ya dejó las costumbres del mundo, su autosuficiencia, su soberbia, su orgullo, su ego, su seguridad en su economía, en su riqueza. Haber dejado la riqueza en el mundo hoy en el reino de los cielos es ser pobre de espíritu. Y los que heredan esa pobreza en espíritu son herederos del reino de los cielos. Esto lo estaba enseñando el Señor Jesús, que no por mérito, ni por derecho, ni por buenas obras, ni por caridad, ni por servicio religioso, heredaremos el reino de los cielos. Solamente con un corazón humilde se puede hacer. Y corazón humilde los tienen los pobres de espíritu. Lo contrario a corazón humilde sería corazón soberbio, un corazón hipócrita, un corazón orgulloso. Y dice la Escritura que el Señor mira de lejos al soberbio y le da gracia al humilde. La condición de ser pobre de espíritu es saber que para heredar el reino de los cielos mi corazón tiene que estar humilde delante de Dios y hacer su voluntad. Allí en Mateo capítulo 7 aquellos le decían al Señor, Señor, pero en tu nombre he profetizado, en tu nombre sané a los enfermos, en tu nombre liberté a los endemoniados. Y el Señor le dijo, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Esto nos lleva a un punto de que para heredar el reino de los cielos no tenemos que esforzarnos en hacer obras de caridad, buscar méritos o ayudar a todo el mundo, porque no tenemos la obligación de entrar en esa falsa responsabilidad de que porque somos creyentes tenemos que ayudar a todo el mundo. Tenemos que orar para ver a quién ayudamos. Tenemos que poner delante del Señor a quién tenemos que dar lo que el Señor nos ha dado. Si no, no estaría esa palabra en la Escritura donde dice no eches perlas a los cerdos. Muchas veces nosotros estamos ayudando a demasiadas personas que a nuestro entender tal vez se merecen, pero la opinión de Dios sería otra. Y estamos echando cosas a perder de lo que Dios nos ha dado. Y no sabemos filtrar a quien ayudamos. Porque tenemos esa falsa responsabilidad de que como somos creyentes, cristianos, conocemos la palabra de Dios, tenemos que ser caritativos con todo el mundo. Y no es así. No es así. Primero, guarde lo que el Señor le ha dado, porque sin duda un día se lo demandará. Segundo, si quiere ayudar, hágalo, pero ore a Dios primero. Pídale dirección a Dios. Y sobre quién tiene usted que bendecir. Y dar de gracia lo que ha recibido de gracia. La condición de pobreza de espíritu implica esto también, saber hacer lo que hay que hacer, con quien hay que hacer en base a la voluntad de Dios. No es ayudar a todo el mundo para ser visto, para que hablen de mí, para que quede como alguien que siempre está dando y dando y dando porque no le importa nada. No, le tiene que importar, porque entonces está hablando de un ego, está hablando de algo que tenemos que a Dios no le agrada. No por obras, no por mérito, no porque libramos a los endemoniados, no porque profetizamos en tu nombre, heredaremos el reino de los cielos.
Heredaremos el reino de los cielos siempre y cuando hayamos hecho la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios significa andar con pie de plomo, orar y dar parte de lo que Dios nos ha dado en la persona que Dios nos muestre. De esto se trata heredar el reino de los cielos. De esto se trata ser pobre de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que conoce su condición de pecador y está sujeto a pecado todo el día, todos los días. Porque no creo que haya alguien aquí en la tierra, mortal aquí en la tierra, que no esté tentado por algún pecado en el día. Todos estamos tentados por algún pecado en todo el día o en todos los días. Ser pobre de espíritu es reconocer que solo puedo caer en ese pecado. Que con mi ayuda, con mi autosuficiencia puedo caer en pecado. Reconocer que soy pobre de espíritu es reconocer que si no es por Él, peco todos los días, más de lo que peco. Y puedo caer en tentaciones que me pueden apartar de Dios. Ser pobre de espíritu es decir, Señor, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. La enseñanza que el Señor le estaba dando a la multitud que estaba allí, muchachos, su condición de pobreza natural, eso se puede cambiar si ustedes buscan a Dios. Pero su condición de pobreza espiritual, manténganla para poder heredar el reino de los cielos, para poder ganar el reino de los cielos. Ser pobre espiritual no es buscar lo primero que venga para zafar de la situación, o para pensar que lo que hacemos ahora será una solución momentánea, será una solución para el resto de la vida. Buscar en amistades incorrectas, antes de buscar la primera amistad por excelencia, que es la del Señor. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestras debilidades. Aunque antes de conocer a Cristo y estar en el mundo, éramos fuertes en todo, por lo menos queríamos aparentar, teníamos una careta de fortaleza, de dureza. Pero cuando conocimos a Cristo, el ser pobre de espíritu es decir, esa careta la tengo que dejar a un lado y depender no de mis fuerzas, no de la apariencia, sino de mi Señor. Ser pobre de espíritu nos lleva a una condición de humillarnos a tal punto delante de Dios, que el apóstol Pablo dijo, somos como trapo de inmundicia. Esto no es para todos. Esto es solamente para aquellos que anhelan heredar el reino de los cielos. ¿Estamos ahí? Sí. Solo para aquellos que anhelan heredar el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu significa caminar ya no con pecho inflado, por soberbia, por las posesiones, por lo que tengo, por lo que soy, sino caminar por lo que Dios ha hecho de mí. Caminar reconociendo que si voy por ahí es porque el Señor quiere y permite que vaya por ahí. Esto es una cuestión de humillación a tal punto, queridos, que agrada al corazón de Dios. El ser pobre en espíritu es una condición muy diferente a lo que es la pobreza que aquellos discípulos y aquellas personas conocemos y la que conocemos nosotros. Ser pobre de espíritu es despojarse de todo aquello que siempre fue nuestra seguridad, siempre fue nuestra manutención, la inteligencia, la viveza, esas cosas que siempre nos sacaron adelante, el pensar que le gano a todo el mundo y que yo soy el uno en todas las cosas, que me puedo llevar por mí mismo, porque invierto aquí y hago lo que se me antoja, no escucho el consejo de alguien que sí sabe dar consejos, y voy porque a mí me parece que eso está bien. Muchas veces nosotros tenemos que entender que querer enriquecernos con eso nos hace rico de espíritu, y rico de espíritu nos apunta al infierno. Ricos en espíritu, y ahora lo vamos a ver, nos apunta al infierno. En el mundo caminaba en la soberbia y todo me iba bien. Aquí camino en humildad y nada me va bien. ¿Sabe qué? Todo le va excelente en el reino de los cielos. Tal vez no le va como usted quisiera o estaba acostumbrado que le fuera en el mundo, pero le va como a Dios quiere que le vaya. Es que llegar a una condición de ser pobre de espíritu cuesta, queridos. A ustedes también le cuesta. Y es difícil. Porque hay que humillarse. ¿Y cómo cuesta humillarnos? La Escritura dice que si alguien te pega en una mejilla, pues ofrécele la otra. ¿Y sabe lo que es ofrecer la otra mejilla? No es que me voy a dejar pegar porque si no más. Es pedirle la voluntad a Dios para no reaccionar. Cuando usted ofrece la segunda mejilla, la otra mejilla, es porque usted no está queriendo reaccionar de la misma forma. Eso es ser pobre de espíritu. Porque en el mundo no nos alcanzan a tocar una mejilla.
cuando ya tocamos la otra mejilla. Entiéndase por esto. Pero en el reino de los cielos nos tocan la mejilla y la segunda mejilla no reaccionamos. Señor, estuviste colgado en la cruz y dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El no ofrecer la segunda o ofrecer la segunda mejilla no es ponernos a la altura de Cristo. Eso sería completamente imposible. Pero sí a la altura de su actitud y su enseñanza. Padre, perdónalos. Cuesta. Porque cuando eso sucede, aflora el carácter, el temperamento, el yo, el orgullo. No, esto conmigo no va, soy así y punto. ¿Sabe qué? Los puntos en el reino de los cielos para ser pobre espíritu tienen que convertirse en comas y permitir que el Señor siga obrando en nuestra vida. Hay riquezas espirituales en nosotros que todavía no hemos sabido despojarnos de ellas. Hay riquezas espirituales en nosotros que aún nos mantienen con vida, pero no la vida que Dios quiere que sea vivida. Dice la Escritura, allí en Marcos capítulo 10, habla de un joven rico. Y un joven rico tenía mucha posición, un joven muy rico, pero que quería conocer cómo heredar el reino de los cielos, cómo heredar la vida eterna. Jesús le dijo, bueno, perfecto, has cumplido estos mandamientos, faltaba alguno de ellos, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien. Sí, lo he cumplido todo y no he fallado absolutamente a ninguno, siempre lo he hecho. El joven rico quería alcanzar la vida eterna cumpliendo los mandamientos. Y lo había hecho siempre, nunca había faltado a ninguno de ellos. De hecho, cuando el Señor se lo empezó a mencionar, Él dijo, sí, lo cumplí. Honraste a tu padre y a tu madre, aunque no hayan sido buenos. Sí, lo hice. ¿No mentiste ni piadosamente? No lo hice. Perfecto, te felicito. Muy bien. Ahora, para heredar el reino de los cielos, Jesús le habló en amor. Dice, Jesús lo amó y le dijo, entonces, ve y vende todas tus posesiones. Lo que hizo el Señor aquí fue haber metido el dedo en la llaga. Lo confrontó con una de sus riquezas y era el orgullo, era el amor al dinero. Cuando el Señor le dijo, no has fallado a ninguno de esos mandamientos, realmente te felicito, joven. Ahora quiero que vayas. ¿Quieres heredar el reino de los cielos? La eternidad, sí. Quiero que vayas y vendas todas tus posesiones. Te deshagas de todo lo que es tu seguridad. Y dice la Escritura que el joven se afligió con esa palabra y se fue muy triste. Porque no pudo desprenderse de la primer, entre comillas, virtud que tenía, que era el amor al dinero. Y esto es irónico porque esa condición estaba derribando por tierra el primer mandamiento que le había dicho que siempre había cumplido. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero por sobre todo el amor a Dios estaba el amor al dinero. Que cuando el Señor le dijo, quiero que renuncies a eso, vendas tus posesiones y las repartas a los pobres, él se fue afligido porque esa palabra, ese desafío lo había tocado. El dinero era su seguridad, su éxito, su conveniencia, su fortuna, su presente y su futuro. Y le fue imposible desprenderse de esa riqueza. Entonces, si él había preguntado al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Cumplir los mandamientos, los he cumplido. Ahora vende todo lo que tienes. Quiero que te deshagas de todo lo que tengas. Y no lo hizo. ¿Qué fue que dijo el Señor a sus discípulos? Difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Este muchacho tenía la posibilidad de despojarse todo para heredar el reino de los cielos. Había hecho el cumplimiento de los mandamientos, se había portado bien toda su vida a pesar de ser joven, pero cuando fue confrontado en algo muy profundo como su riqueza, él pensó para su adentro, de esto no me puedo deshacer porque es mi seguridad, es mi soberbia, es mi alarde, es mi forma de pensar, es mi vida, es mi futuro, es lo que tengo y es lo que me hace fuerte. No se pudo desprender de aquello que el Señor le pidió que lo hiciera. ¿Cuál fue el pedido del Señor? Quiero que entregues tu vida y tu corazón a Dios. Y el joven, no lo hizo.
porque prefirió seguir dependiendo de su riqueza. Si le pasamos raya a todo esto y seguimos paralelamente, entonces ese joven no heredó la eternidad, no heredó el reino de los cielos. Muchas veces de la misma forma en nosotros pasa lo mismo. Tenemos alguna riqueza la cual Jesús ya nos ha pedido que la dejemos. No la abandonamos porque ha sido nuestra fortaleza. Fue con lo que me manejé toda la vida y me ha hecho fuerte e importante delante de mis amigos. Me ha hecho una persona segura para caminar en seguridad todos los días de mi vida. Sí, pero es el Señor que te está pidiendo que te hagas pobre en espíritu para que puedas heredar la promesa del reino de los cielos. Sí, pero he caminado toda la vida así y no puedo zafarme ahora porque ¿qué dirán de mí? Este entró a la iglesia, está en el camino de Dios y está flojo, está débil. Muchas veces la peor debilidad que tenemos es pensar que cuando Dios nos pide cosas, nos vamos a hacer débiles. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, porque cuando soy débil, entendió el principio, entonces soy fuerte. La pobreza de espíritu solamente se puede alcanzar cuando somos obedientes a Dios. Cuando Él nos pide que hagamos algo y nos despojemos de algo que Él ve como una interrupción para heredar la promesa que Él tiene sobre nosotros. Pero hay una lucha dentro de nosotros que muchas veces prevalece el pensamiento, el orgullo, la razón, la seguridad. Esa careta, Dios, que vio que por lo general teníamos cuando venimos al camino de Cristo. Muchos dejamos las caretas. Nos presentamos así, pobre espíritu, Señor, hagas tu voluntad sobre mi vida. Y eso es decir, tengo sed y hambre de ti. Y eso me hace pobre en espíritu, porque no es con mis fuerzas, no es con mis recursos, ni con mi inteligencia, ni con mis capacidades, ni mucho menos con mis habilidades, sino que es con la voluntad y el Espíritu de Dios. Tenemos que aprender que, sin duda, siempre algo a nosotros nos frenará de alcanzar o heredar el reino de los cielos. Tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas. Tenemos cosas que tenemos que derribar y siempre la dejamos ahí porque, sin duda, voy a vivir una situación que la voy a necesitar. ¿Sabe qué? Del único que podemos necesitar en la situación que sea es de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a necesitar en el camino de Dios nuestra inteligencia, nuestra fortaleza, el carácter, porque es Él el que pelea por nosotros. Y no hay nadie más interesado en que seamos pobres de espíritu que el mismo Jesús. El Señor, cuando le enseñó esto a los discípulos y a toda la multitud, estaba interesado en que ellos heredaran el reino de los cielos. Dios lo podía hacer, decir, todos ustedes tienen un lugar en el cielo. Pero Él dijo, para ir para allá, ustedes tienen que poner de su parte. Yo hago lo que me corresponde a mí y ya está hecho. Hagan ustedes lo que les corresponde a ustedes. De la misma forma es hoy en día, o sea, el Señor es inmutable ayer, hoy y siempre, siempre es el mismo. No ha cambiado su estrategia, ni tampoco ha cambiado su palabra. No ha mudado su forma de pensar y su forma de amarnos. Pero también así como Él ya hizo morada celestial para cada uno de nosotros, ya hizo lo que le correspondía, lo que tenía que haber hecho, espera que nosotros también hagamos nuestra parte, cumplamos nuestra función aquí en la tierra. Y no porque salga de aquí y haga buenas obras allí enfrente, o no porque salga de aquí y sea caritativo con el pobre, que le dé moneda. Señor, eso hacen los católicos, eso hace otra religión, que compran su salvación a través de las dádivas. Nuestro Dios, nuestro Jesús, nos hace comprar, entre comillas, nuestra salvación a través del reconocimiento de su obra perfecta en la cruz del Calvario y la confesión de eso, creyendo en que no por mérito, sino por amor seremos salvos, por fe seremos salvos. No creyendo que por más obras buenas que haga allá afuera con mi hermano, que le dé un plato de comida, que le lleve, que le pague la luz, que lo ayude con algo, voy a heredar el reino de los cielos. Porque hay personas que sé que lo hacen y lo hacen con doble intención. Para que hoy, mañana, alguien se pare aquí y cuente, fulano y ciclano me ayudaron y toda la iglesia aplauda. A veces pensamos que estamos haciendo un bien al otro y a nosotros mismos nos estamos haciendo un mal. No nos estamos despojando de esa riqueza, es decir, el ego me hace que me aplaudan. Necesito alimentar mi ego con aplausos o con reconocimiento.
La riqueza de espíritu implica también el ego. Hago algo para que todos sepan que fui yo el que lo hice. Pero soy pobre de espíritu. ¿Esto me lleva a mí a heredar el reino de los cielos? No. Lo que me lleva a mí a heredar el reino de los cielos es lo que no sepa mi izquierda, lo que hace mi derecha. No sepa la iglesia, ni el vecino, ni la familia, lo que hacemos por otros. El único que interesa que sepa es nuestro Dios. Él pesará en balanza nuestras acciones, pero no por ellas seremos salvos, sino por la fe. Cuando el Señor le enseñó estos a los pobres de espíritu, a aquellos que estaban allí, le dijo: muchachos, quiero que entiendan que es fácil ser pobre de espíritu. Es simple. Solamente hay que despojarse de aquello que fue nuestra seguridad toda la vida. Solamente hay que dejar a un lado todo aquello que pensamos que fue siempre beneficioso para nosotros. El demasiado esfuerzo, el tener la necesidad de ser reconocidos, el tener la necesidad de que nos vean como alguien que, ahí viene el bueno, mira qué bacanudo, me tocó a mí, es mi amigo. El orgullo, la autosuficiencia. No, yo no necesito de Dios, como le dije a un dueño de una empresa cuando empecé a trabajar, hace muchísimos años, antes de conocer al Señor. Me dijo: ¿usted cree en Dios? Creo en un 5%, o menos. El resto lo hago yo. Soberbio, orgulloso, autosuficiente, falso. Conocí mi falsedad después que conocí al Señor. Y pude entender que la irónica respuesta que le di a esa persona me llevó a vivir algo. De la forma que me despojé de esa riqueza fue sufriendo, pasando por los desiertos más inimaginables. Dios es loco porque Él hace cosas de una forma que le decimos: Señor, ¿por qué? Si yo soy bueno. Trato de ser buen padre, buen esposo, no sé si tan buen suegro, me juzgarán mis nueras, yernos. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Es que muchas veces Dios mismo nos está diciendo que nos despojemos de alguna riqueza que tenemos y somos tan tercos por el hecho de ser humano que seguimos con esa terquedad y esa riqueza todos los días de nuestra vida. Y Dios tiene sus métodos para que nos despojemos de aquello que Él sabe que es perjudicial para nuestra salud. Y que Él sabe que si seguimos alimentando eso, sin duda perderemos de vista la salvación de nuestras almas. Dios usó la miseria, la pobreza y la escasez para despojarme de la riqueza de la autosuficiencia, del yo, del ego. Mi esposa lo conoce bien. Dios usó ese método para apartarme de todo aquello que a mí me hacía seguro. Que si no es por mí, no comemos en casa. Si no es por mí, no pagamos nuestras deudas. Si no es por mí, no nos damos el lujo de salir, de comprar, de cosas. Que si no era por mí, nada pasaba. Dios entonces dijo, me dio oportunidad a través de mi esposa se congregó 10 años sin que yo lo hiciera, me habló 1000 veces, tenía célula en casa, iba, me hablaba, yo lo que hacía era fumar adentro de la célula para que todo el mundo se fuera. Me habló el Señor, quiero que te despojes de esto y de esto. Y como buen ser humano y buen terco, decía, no, porque si no, ¿quién le va a dar alimento a mi casa? Yo le decía a mi esposa, negra, bajá, porque la realidad está acá en la tierra. Y era el Señor mismo diciéndome, muchacho, aprovecha ahora que estoy bueno. Aprovecha ahora que es por amor. Pero como somos tan buenos seres humanos, seguíamos insistiendo. Hasta que un día llegó el punto final del Señor. Dijo, listo, hasta acá. Te pensaste que eras vivo. Pues yo soy más vivo que vos. Y me hizo perder todo lo que tenía. De una condición un poco media, conocí las condiciones más bajas. Las peores condiciones. Dios nunca dejó faltar ni una cosa ni otra, pero dentro de uno había una revolución que no la entendía. El trato era conmigo. Una vez comentamos con mi esposa, hace un tiempo, y
hace bastante tiempo y le decía, tal día pasó tal cosa. Y ella decía, yo no me acuerdo. Y yo me acordaba día por día de lo que había sucedido. Y era Dios mismo tratando conmigo. Era Dios mismo queriendo hacerme despojarme de mis riquezas, de todo aquello que impedía que yo estuviese en pobreza espiritual. Me estaba privando yo mismo de ser dichoso y de ser digno de felicidad y de ser llamado bienaventurado por el Señor, porque mantenía riquezas espirituales. Pero Dios usó sus métodos para despojarme de todo eso. Conocí lo más profundo y de ahí el Señor empezó a trabajar con su amor, con su inagotable paciencia, y todavía lo está haciendo. Pero pude entender que para alcanzar el propósito, el plan que Dios tenía para cada uno de nosotros, tenía que despojarme de muchas cosas. Y fui haciéndolo conforme el Señor me lo pedía y me lo exigía. Un día le contaba a mi esposa de mucho tiempo, cuando esto estaba pasando, me sentí en un escalón, ¿vio? Era un escalón aquí y otro más arriba. Y yo estaba aquí y de aquí no quería subir, porque implicaba más responsabilidades. Ya me había empezado a congregar. Y ya estaba orando. Y ya estaba ayunando solo acá. Y sabía que un escalón más implicaba mayor responsabilidad. Y no la quería. Y me sentía acorralado en ese escalón de abajo, como que un círculo se iba cerrando en ese escalón de abajo. Y la única opción era subir al escalón siguiente. No lo quería hacer, porque ahí estaba cómodo. Tenía esa riqueza espiritual que otro hacía lo que yo tendría que hacer. La comodidad es una riqueza espiritual. La incredulidad es una riqueza espiritual. ¿Cómo voy a depender de Dios si que yo no trabajo, nadie come? No. La incredulidad es una riqueza espiritual que muchos de nosotros tenemos. Entonces estaba en ese escalón y decía, Señor, no apriéteme el círculo porque no quiero salir. Y no era que quería salir, no era que Dios quería que yo saliera, Dios quería que yo subiese. Y llevó de tal punto a estrechar ese círculo que me hizo subir. Después vinieron otras cosas. Pero muchas veces estamos también con esa riqueza espiritual que es la comodidad. Estamos aquí para servir. Pero como otro lo hace, pues yo estoy tranquilo. Tal vez Dios te quiere usar de una forma inimaginable que nunca soñaste. Y por ser rico espiritual, creer que Dios no lo puede hacer, que no tengo la capacidad para que Dios me use, no tengo el conocimiento de Biblia, no sé cantar. Tal vez nos estamos privando de las bendiciones de Dios. Y estamos poniendo esa riqueza espiritual del no sé, del no quiero, del no puedo, del no estoy capaz. Y estamos siguiendo ricos espirituales como antes. El Señor tiene sus métodos de llevarnos a una pobreza espiritual con el único fin de que podamos alcanzar la heredad del reino de los cielos. Muchas cosas nos llevan a apartarnos de Dios. Muchas actitudes, muchas virtudes, entre comillas. Muchos pensamientos nos llevan a apartarnos de Dios. Pero ¿sabe qué? Para ser herederos del reino, tenemos que ser pobres en el espíritu. Y al ser pobres en el espíritu no somos desgraciados, ni somos huérfanos. Somos dichosos. Somos dignos de felicidad. Somos bienaventurados. Somos felices. No que lo diga yo, el mismo Señor dijo, felices de ustedes, los pobres de espíritu. Después Él siguió hablando, felices de ustedes los que lloran, porque serán consolados. Dignos de felicidad ustedes que son misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Dignos de felicidad somos los pobres de espíritu, porque heredaremos el reino de los cielos. Acuérdese del joven rico, que perdió la heredad de los cielos porque no quiso desprenderse de su seguridad, que era el amor al dinero. Hay cosas que en nosotros tienen que ser desprendidas. Actitudes, pensamientos, acciones, reacciones, de las cuales nos tenemos que despojar. Lo mantenemos como un último hilo de aquello que veníamos trayendo, era riqueza espiritual. Si yo no peleo por mí, ¿quién va a pelear por nosotros? Te aseguro que Dios va a pelear por ti. Y te aseguro que la victoria es segura, valga la redundancia. Pero si yo no lo hago, pastor, ¿quién lo va a hacer? Tranquilo, orá y Dios pondrá la conexión correcta. Pero pastor, si yo no voy, no me meto por mí mismo, sé que esto no va a salir, tranquilo, ponelo en oración.
Despojate de esa riqueza de que si vos no lo haces, nadie lo puede hacer. Dios lo hace y lo hace perfecto. Dale la oportunidad al Señor. Esas barreras tienen que caer. Muchas veces nos privamos de las bendiciones, de la bondad y los beneficios que el Señor tiene para nosotros solamente porque pensamos que tendría que ser así, que lo haría de esta forma, en este tiempo, porque es el justo. Y esas son riquezas espirituales a las cuales tenemos que dejar. Y dejar que Dios obre conforme su voluntad. Porque su voluntad es buena, agradable y es perfecta. El depender de Dios en todo es ser pobre de espíritu. El entender que sin Él somos nada es ser pobre de espíritu. Y eso nos lleva a buscarlo más. Por eso, queridos, entendamos a qué se refería el Señor Jesús cuando dijo: bienaventurados, dichosos, dignos de felicidad, contentos, felices, los felicito a los que son pobres de espíritu, porque heredarán el reino de los cielos. Esta iglesia siempre esté pobre en espíritu, despojada de sus atributos, de su ego, de su éxito o de sus fracasos, despojada de sus miedos, despojada de las inseguridades, y dejar que Dios obre conforme su voluntad. Si estamos en las manos de Dios, estamos en las mejores manos. Y permita que Dios obre y nos haga pobre espíritu, porque nos espera la heredad del reino de los cielos. Póngase en pie. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor Dios mío, siga ministrando nuestras vidas. Y así como nos ha ministrado a nosotros, estoy seguro que está ministrando a través de Facebook y a través de Apocalipsis Network también. Será la misma ministración, o aún mejor ministración, Dios mío. Porque realmente necesitamos tu presencia en esta mañana y todos los días de nuestra vida. Necesitamos, Señor Dios mío, alcanzar esa condición de pobreza espiritual para que tú obres de una forma poderosa y sobrenatural, y para que podamos alcanzar esa promesa que dijiste: dichosos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque alcanzarán el reino de los cielos, heredarán el reino de los cielos. Que nosotros podamos confrontarnos a nosotros mismos en base a tu Espíritu Santo, Dios mío, y poder despojarnos de aquello que nos hace rico espiritual, de aquello que nos ha dado seguridad hasta el día de hoy, de aquello que nos ha hecho autosuficiente, que nos ha hecho importante, de aquello que nos ha hecho vernos como buenos. Pero que aprendamos en este día, Padre, y así por el resto de nuestra vida, de que solamente alcanzando esa humildad delante de tu altar, Señor, de decir: sin ti prefiero estar muerto, sin ti soy nada. Que podamos alcanzar esa humildad, Señor, para que podamos ser pobres en espíritu. Porque hay una promesa grande, gigante, que nos espera, que es la heredad del reino de los cielos. Que podamos, Señor, despojarnos de todo aquello que nos pueda apartar de ti y poner, Señor, nuestra confianza en nuestra fuerza, en nuestros recursos, y volvernos completamente a ti. Nuestro corazón se vuelva completamente a ti, que podamos amarte realmente de todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Teniendo como ejemplo aquel joven rico, Señor, que tenía amor al dinero, que quería alcanzar el reino de los cielos, alcanzar la eternidad, pero no se despojó de aquello que lo había mantenido firme toda la vida. Cuando el Señor Jesús le pidió su corazón y su vida a Dios, entonces lo que hizo fue afligirse e irse muy triste. Y no se despojó de su riqueza. Que no seamos nosotros ese joven rico, Dios. Que no seamos nosotros esos que evitemos despojarnos de aquello que tú quieres que nos despojemos. Que no seamos aquellos, Señor, que quedemos con lo que tú no quieres que quedemos, sino que hagamos tu completa y perfecta voluntad todos los días de nuestra vida para la gloria y honra de tu santo nombre. Señor, que esta palabra siga ministrando nuestro corazón, aún después de irnos de esta casa, y aún después a través del tiempo, continúe ministrando nuestro corazón para que podamos alcanzar ese grado, ese nivel de humildad delante de tu altar, para hallar gracia delante de ti, para que seamos hombres y mujeres, hijos de Dios, agradecidos, porque un día trajiste esta palabra a nosotros y despertaste algo nuevo en cada uno de nuestros corazones. Hoy aprendemos a depender mucho más de ti y a conocer un poco más de tu voluntad. Si bien ese conocimiento va al revés de lo que es el mundo, nos interesa hacer tu voluntad y seguir tus lineamientos siempre para la gloria y honra de tu santo nombre. Que a partir de esta mañana no haya barreras delante de nosotros que nos aparte de tu voluntad, Dios. Y que nos haga seguir nuestro instinto, nuestra suerte, o seguir lo que a nosotros nos parece, sino que nos despojemos de eso para seguir tus lineamientos, tu palabra, y por sobre todas las cosas, tu voluntad perfecta, Dios. Gracias, Señor, te bendecimos
En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y